Buenos días, hoy vamos a seguir explicándote la regla del octeto. Recuerda que el otro día, en el anterior vídeo, lo vimos para dos elementos, podríamos decir, importantes como el sodio y el cloro. No obstante, hoy quiero hacértelo para otros elementos. Por ejemplo, vamos a ver el caso del magnesio. Resulta que si yo voy a la tabla periódica, veo que el magnesio tiene pues un número atómico Z igual a 12. Si yo ahora hago la configuración electrónica de este alcalino térreo, pues me sale 1s2, 2s2, 2p6, ya llevo 10 electrones, y por último, pues 3s2. De tal manera que, como puedes apreciar perfectamente, pues la capa de valencia es 3s2, que tiene 2 electrones. Entonces, para adquirir 8 electrones en la capa de valencia, puede o ganar 6 electrones o perder 2 electrones. Le es mucho más fácil perder 2 electrones, es decir, podríamos ponerlo así, menos 2 electrones, de tal manera que su configuración electrónica pues pasará a ser 1s2, 2s2, 2p6. Y en estos momentos, pues, ha adquirido una configuración de gas noble porque tiene su última capa, es decir, en este caso la capa n igual a 2, la capa n igual a 2 la tiene llena con 8 electrones. Por lo tanto, en estos momentos ya no hablamos del magnesio, sino que hablamos del magnesio 2 más. El magnesio tiene valencia 2 porque pierde 2 electrones y en estos momentos adquiere la configuración electrónica del gas noble neón. El gas noble neón es 1s2, 2s2 y 2p6. Por lo tanto, adquiere esta configuración electrónica. Entonces, lo que a continuación quiero deciros también es que los elementos que pierden electrones se llaman metales. Es el caso del sodio y es el caso del magnesio que ahora hemos acabado de ver. A continuación, otro ejemplo lo podríamos considerar con el flúor. El flúor tiene un Z, un número atómico igual a 9, que es el número de protones, que coincide con el número de electrones. Recordad que es el primer halógeno, 1s2, 2s2, 2p5. Bien, el flúor, entonces, para cumplir la regla del octete, puede o perder 5 electrones o ganar un electrón. Es mucho más fácil ganar un electrón, por lo tanto, lo ganará y al ganarlo, pues se convertirá, vamos a ponerlo aquí, gana un electrón y entonces su configuración electrónica se convierte en 1s2, 2s2, 2p6. De tal manera que podéis apreciar cómo efectivamente la capa de valencia, que es la capa n igual a 2, pues se ha llenado hasta llegar a la configuración del gas noble neón. Por lo tanto, en estos momentos ya no hablamos del flúor, sino hablamos del ion fluoruro, que aprendisteis en la lista de iones. Por lo tanto, conviene decir otra cosa muy interesante en este sentido. Los elementos que tienden a ganar electrones reciben el nombre de no metales. El flúor es uno. Otro ejemplo de no metal es un muy conocido, que es, vamos en este sentido a hablar del oxígeno, que tiene Z igual a 8.
un electrón menos que el flúor. Si yo hago la configuración electrónica del oxígeno, pues me sale, como no, 1s2, 2s2 y 2p4. Bien, el oxígeno tiene este dilema: ganar 2 electrones o perder 4 electrones para conseguir la configuración, perder 6 electrones para conseguir la configuración de gas noble. Por lo tanto, lo más fácil que tiene es ganar en la capa de valencia, ganar 2 electrones. Por lo tanto, su configuración electrónica quedaría 1s2, 2s2, 2p6. Pasaríamos a hablar del ion óxido, que es este de aquí, que aprendiste en la lista de iones, y por lo tanto podemos considerar sin ningún problema que el oxígeno es un no metal porque tiende a ganar electrones. En concreto, tiende a ganar 2 electrones, que es su valencia. La valencia del oxígeno es 2 porque tiende a ganar 2 electrones para llenar su capa de valencia. Antes que nada, antes que seguir con otros átomos, quería hablarte brevemente sobre alguna consideración más respecto del oxígeno. El oxígeno tiene una peculiaridad. Fijaos que su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p4. A continuación, pues el 2s2, pues volvamos a poner aquí, es el orbital 2s, y entonces yo en el 2s2 tengo 2 electrones, uno con spin positivo y otro con spin negativo. Bien, pero cuando dibujo el 2p4, yo sé que el subnivel P tiene 3 orbitales. 3 orbitales, el subnivel P tiene 3 orbitales, que se le llama, y esto es nuevo, bueno, pues será el 2px, 2pi y 2pz. En cada orbital caben como máximo 2 electrones según explicarlo con un ejemplo que con palabras. Mirad, yo en el oxígeno ya he rellenado los 2 electrones del orbital 2s2 de esta manera. Pero ahora me toca rellenar los 4 electrones de el subnivel P entre estos 3 orbitales, el orbital Px, el orbital Pi y el orbital Pz. He de rellenar 4 electrones. La pregunta es, ¿en qué orden los relleno? Bueno, pues empiezo. Atención, porque este es el principio de máxima multiplicidad de Hund. Empiezo diciendo, bueno, el primer electrón ya está. Ahora viene al segundo electrón. Yo podría decir, bueno, pues el segundo electrón aquí. Pues no. Según el principio de máxima multiplicidad de Hund, tienden a estar los electrones lo máximamente separados posibles. Es decir, no es correcto que el segundo electrón lo rellene aquí, sino lo que es correcto es, según el principio de máxima multiplicidad, que lo ponga aquí. Máxima multiplicidad. Bien, me faltan 2 electrones todavía. Pues el tercer electrón, por el mismo principio, lo coloco aquí. Fijaos todos, los 3 por ahora con el spin positivo. Lo que se llama con el spin positivo significa el número de spin, 1/2. También se le llama, si queréis, n de s, pues 1/2, que significa pues, que el spin es positivo en el dibujo, que la flecha, el electrón, está para arriba, podríamos decir. Pero ahora me falta por rellenar un último electrón. ¿Dónde lo relleno? Pues ahora sí, pues
en spin negativo, porque no puede haber dos electrones en un mismo orbital con los mismos spins, pues con el spin negativo lo relleno pues en cualquiera de estos tres orbitales. Por lo tanto, en este caso, el número de spin, podríamos decir, es -1/2 y significa que va para abajo. Por esto, señores, lo que yo os quiero decir en este ejemplo es que la configuración electrónica del oxígeno propiamente es esta de aquí. Es esta de aquí, en el momento en que yo desgloso los tres orbitales p. Tengo en esta configuración electrónica, tengo, atención, dos electrones desapareados. Y dos pares de electrones apareados, que son este de aquí y este par de aquí. Por lo tanto, si esta es la configuración electrónica del oxígeno, ¿cuál será la estructura de Lewis? Pues la estructura de Lewis no será esta de aquí, porque según ella hay tres pares de electrones apareados, sino será el símbolo del oxígeno, un par de electrones apareados, un par de electrones apareados y dos electrones, aquí en forma de puntos, desapareados. Esta sí que es la configuración electrónica del oxígeno, porque se puede observar que este par de electrones de aquí corresponde a estos dos de aquí, este par de electrones de aquí corresponde a estos dos de aquí. En cambio, este electrón suelto o desapareado de aquí corresponde a este de aquí y este electrón suelto de aquí corresponde a este de aquí. Por lo tanto, tenemos dos electrones desapareados, que son lo que se denominan electrones de valencia del oxígeno. Dos electrones desapareados son los responsables de los enlaces, de los futuros enlaces, y dos electrones apareados. Te pido que para este próximo viernes, hasta las 11:59, me hagas la estructura de Lewis, con su configuración electrónica desglosada, evidentemente, del nitrógeno. Desglosada significa que en la capa de valencia me señales cuántos electrones hay en el px, cuántos hay en el pi, cuántos hay en el pz, según este modelo de aquí. Es que pueden ganar o perder electrones para cumplir la regla del octete. Y un ejemplo de esto es sencillamente por ejemplo, el silicio. El silicio, recordad que es el gran componente de los chips, pues tiene un Z igual a 14. Tiene 14 protones en el núcleo, 14 electrones alrededor del núcleo, por lo tanto, bueno, pues es 1s2, 2s2, 2p6, por ahora pues estamos totalmente de acuerdo en que ya llevo 10 electrones, pero a continuación me quedan 4, 3s2, 3p2. Bueno, pues ahora hay dos alternativas que se cumplen las dos realmente. Una es, podríamos decir, perder 4 electrones, y entonces tendríamos la configuración 1s2, 2s2, 2p6, y entonces estaríamos hablando del silicio, atención, 4 más, pierde 4 electrones, o también hay la segunda posibilidad, es que gane 4 electrones. Entonces su configuración sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p6. Por lo tanto, pasaríamos a tener el silicio 4-. Ambas posibilidades son realmente posibles,
Por lo tanto, estamos hablando de un semimetal. El silicio es un semimetal. Por último, quería hablaros de otro tipo de elementos que se sale un poco de la norma, que ya os enuncié el último día, que es, por ejemplo, bueno, pues el hidrógeno. El hidrógeno resulta que tiene algo tan sencillo como Z igual a 1. Tiene un protón en el núcleo y un electrón en la corteza electrónica. Bien, qué sencilla es su configuración electrónica porque es 1s1. Bueno, pues tiene dos posibilidades. Y no es un semimetal, pero tiene dos posibilidades. Una es perder un electrón. Y entonces, bueno, pues si pierde un electrón, no me queda ningún electrón en la capa de valencia. Podríamos decir que su configuración electrónica es nula, no tiene configuración electrónica porque no le queda ningún electrón en el átomo. Y por lo tanto estaríamos hablando de algo tan pues común en la naturaleza como es el H+, como el H+, que comúnmente llamamos el protón. El protón. Pero también existe la segunda posibilidad, que es ganar un electrón, y entonces pasaríamos a tener la configuración 1s2. Bien, esta configuración 1s2 es una configuración bastante estable, no cumple la regla del octete porque, si nos damos cuenta, solamente tiene en la capa de valencia 2 electrones, que en este caso la capa de valencia es n igual a 1, pero solo tiene 2 electrones, pero es una configuración bastante estable, y entonces pasamos a tener pues el ion H-, que en este sentido pues le llama el hidruro que también os habéis aprendido en las capas, en la lista de iones. Bien, pues el hidrógeno en este sentido es un ejemplo de, podríamos decir, una excepción. Una excepción. O, hablando de otra posible excepción, es el caso del berilio. El berilio, propiamente, a ver, no es un alcalino térreo, pero no del todo, podríamos decir, porque tiene Z igual a 4. Z igual a 4, su configuración electrónica pues, es 1s2, 2s2. Bien, en este sentido. Bueno, el berilio puede hacer únicamente una cosa, que es perder 2 electrones, y entonces pasa a tener la configuración de 1s2, lo que se llama el berilio 2 más. Y es que resulta que no cumple la regla del octete, pero esta configuración electrónica 1s2 pues es especialmente estable, como lo vimos también en el caso del hidruro. Son configuraciones especialmente estables que se cumplen solamente para el hidrógeno y para el berilio, pero es una excepción de la regla del octete. A continuación, y por último, quería indicaros una tabla que sale en el libro, que está colgado en recomendaciones del Cliquedo, repito de nuevo, en el que explica todo esto que hemos dicho en la tabla periódica de los elementos. Mirad, resulta, lo estoy señalando con el cursor, que los metales son todos los elementos en azul. Este es, podríamos decir, pues el gran bloque, se le llama así, bloque de los metales, que son aquellos que, según he explicado antes, tienden a perder electrones para conseguir una configuración más estable, que mayoritariamente es aquella de contener 8 electrones en su capa de valencia o última capa. En cambio, señalo ahora, los no metales están en verde. Son este bloque de aquí es el que se llama no metales, que va pues el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el fósforo, azufre, cloro, selenio, bromo y yodo, es decir, todos los halógenos y unos cuantos más, pues que son aquellos que tienden a ganar electrones para conseguir una configuración de gas noble, una configuración más estable, una configuración de 8 electrones en su última capa. Luego tenemos un tercer bloque, que son los semimetales que he explicado antes, que son esta diagonal de aquí, en un color casi ocre, en que tenemos el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el teluro, el polonio, el astato y este elemento de aquí, que ya explicaré por qué tiene esta terminología tan rara, pero que ahora no corresponde. Bien, son semimetales. ¿Qué significa semimetales? Lo que he dicho antes, que tienden a tener un comportamiento pues o de metal o de no metal, porque tienden a
perder electrones o a ganar electrones según las circunstancias. Se les llaman los semimetales. Y por último, el último bloque, el bloque de referencia, son los gases nobles, que están en violeta, que son pues desde el helio hasta el radon y un último elemento de aquí, que ya os diré por qué recibe este nombre de aquí, pues que son aquellos, señores, elementos más estables de la tabla periódica y que resulta que son estables porque han conseguido la configuración de 8 electrones en la capa de valencia, excepto el helio, que ha conseguido, que tiene la configuración de 1s2, que hemos dicho antes, que otorga también una especial estabilidad. Por lo tanto, los gases nobles, repito, son elementos que no reaccionan con absolutamente casi nada. Bien, y por último, para este viernes os pido que hagáis una actividad y me la colguéis, que es la actividad 12 del libro. La actividad 12 del libro, que dice, determina com compliran l'octet els elements següents. Os habla de el aluminio, os habla del arsénico, os habla de un tercer elemento que lo describe como Z igual a 54 y os habla del halógeno del sexto periodo. Por lo tanto, para el próximo viernes a las 11:59 de la noche como fecha límite, os pido que después de haber estudiado bien la explicación de hoy, me hagáis y me colguéis el ejercicio 12 del libro. Espero que os haya servido.